Hace muchos años, en las profundidades ocultas del Vaticano, se encontraba una cripta secreta y prohibida, conocida solo por unos pocos miembros electos de la alta jerarquía. Esta cripta era el centro de una misteriosa hermandad dentro de la Santa Sede, cuyos propósitos y rituales se mantenían en secreto del resto del mundo. Entre los miembros de esta hermandad se encontraba un joven sacerdote llamado Padre Marcos. Desde temprana edad, Marcos había sentido una inusual fascinación por lo oculto y lo desconocido. Sus ojos se iluminaban con curiosidad mientras leía antiguos textos prohibidos y leyendas de misterio que hablaban de fuerzas más allá de la comprensión humana. Esto lo llevó a ser seleccionado para unirse a la cripta y a la hermandad, donde tendría acceso a conocimientos prohibidos y rituales ocultos. Al principio, Marcos se sintió abrumado y asombrado por los secretos que se le revelaban en la cripta. Los miembros de la hermandad le contaron historias de pactos con fuerzas oscuras, rituales para invocar entidades sobrenaturales y ceremonias siniestras para obtener poder y conocimiento. Cada palabra que escuchaba alimentaba aún más su curiosidad insaciable y avivaba su deseo de adentrarse más en los misterios de la cripta. Marcos se sumergió en el estudio de antiguos pergaminos y grimorios que solo unos pocos ojos habían visto. Cada noche, se retiraba a su celda dentro del Vaticano para leer y descifrar los textos oscuros, con la emoción y el temor de quien descubre secretos prohibidos. Pero a medida que avanzaba en los niveles de la hermandad, Marcos comenzó a presenciar cosas cada vez más extrañas y perturbadoras. Durante un ritual, vio cómo los miembros realizaban sacrificios macabros en nombre de sus oscuros dioses. La sangre corría por el suelo de la cripta mientras los miembros entonaban cánticos sombríos. Aunque su corazón se estremeció ante la visión, la sed de conocimiento y la presión de pertenecer lo llevaron a quedarse. El joven sacerdote quedó horrorizado por lo que presenciaba, pero la hermandad lo había atrapado en sus garras y no podía alejarse. Temía las consecuencias de desobedecer a la hermandad y lo que pudiera suceder si intentaba abandonarla. En una ocasión, Marcos descubrió un antiguo pasaje secreto en la cripta. Lo siguió hasta llegar a una cámara oculta donde se encontraban artefactos ancestrales que se decía que poseían poderes sobrenaturales. Aquella noche, entre los artefactos, experimentó una extraña sensación, como si algo lo estuviera observando. La oscuridad que llenaba la cámara parecía tener vida propia, y Marcos sintió que sus secretos más profundos eran desnudados y expuestos a aquella presencia misteriosa. A medida que avanzaba en su camino en la hermandad, Marcos se dio cuenta de que la seducción de lo oculto tenía un alto precio. La oscuridad comenzó a consumirlo lentamente y su alma se tornaba más sombría con cada ritual que realizaba. Se encontraba atrapado entre su búsqueda de conocimiento y la lucha interna por mantener su fe y su humanidad. En otra ocasión, durante un viaje para adquirir reliquias antiguas para la hermandad, Marcos se encontró con un anciano sabio en un remoto monasterio. El sabio le advirtió sobre los peligros de la senda oscura en la que se había adentrado. Le contó historias de aquellos que se habían perdido en las sombras y habían terminado por convertirse en monstruos vacíos de humanidad. Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Marcos, pero la atracción de la cripta era demasiado fuerte para ignorarla. Aunque sabía que estaba jugando con fuego, continuó su camino hacia lo desconocido. Una noche, mientras se preparaban para realizar un ritual especialmente peligroso, Marcos decidió que ya había tenido suficiente. La cripta estaba sumida en la oscuridad y él se había dado cuenta de que había perdido su camino. La sed de poder y conocimiento lo había cegado y lo había llevado a cometer actos inimaginables. En lo más profundo de su corazón, sabía que ya no podía seguir siendo parte de algo tan maligno y perverso. En un acto de valentía y desesperación, Marcos decidió escapar de la cripta esa misma noche. Corrió por los oscuros pasillos del Vaticano, sintiendo que algo lo perseguía, una presencia maligna que quería retenerlo. Su corazón latía desbocado mientras se adentraba en rincones nunca antes explorados del lugar sagrado. Finalmente, emergió a la luz del día y encontró refugio en una pequeña capilla apartada del Vaticano. Se arrodilló ante el altar, con lágrimas en los ojos, y pidió perdón a Dios por sus pecados y por haberse dejado seducir por la oscuridad. Su alma estaba rota, pero en lo profundo de su ser, aún ardía un débil rayo de esperanza. A partir de ese momento, Marcos se dedicó a redimirse y buscar la luz y la verdad en la fe.
Abandonó la hermandad y se entregó por completo a su labor como sacerdote, ayudando a aquellos que habían caído en la oscuridad y buscaban el camino hacia la redención. Sin embargo, la experiencia en la cripta lo marcó de por vida. Aunque trató de olvidar los rituales siniestros y los secretos oscuros, las imágenes continuaron atormentándolo en sus pesadillas. Las sombras del pasado seguían persiguiéndolo, recordándole los peligros de la ambición y la seducción de lo desconocido. A pesar de su arrepentimiento y su dedicación a la fe, Marco sabía que nunca podría borrar completamente su pasado. Las cicatrices en su alma eran profundas y cada vez que cerraba los ojos, volvía a la cripta, reviviendo los momentos más oscuros de su vida. Con el tiempo, la historia de Marcos y su experiencia en la cripta del Vaticano se convirtió en una leyenda susurrada entre los pasillos del lugar sagrado. Algunos afirmaban haber visto al joven sacerdote vagar por los rincones más oscuros del Vaticano, buscando la redención que tanto anhelaba. Otros decían que la cripta seguía siendo el centro de misteriosos rituales y que la oscuridad aún acechaba en sus profundidades. La leyenda de la cripta y su hermandad secreta se convirtió en una advertencia para aquellos que se dejaban seducir por el poder y la ambición, recordándoles que la oscuridad siempre estaba al acecho, esperando su oportunidad para arrastrar a las almas hacia la perdición. A pesar de todo, Marco siguió adelante, aferrándose a la fe y la esperanza. Aprendió a vivir con las sombras del pasado y a encontrar la paz en la luz de la fe y la redención. Su historia se convirtió en un testimonio de la fragilidad humana y la lucha constante entre el bien y el mal. Y así, la leyenda del sacerdote Marcos y su experiencia en la cripta del Vaticano perduró a lo largo de los siglos, como una advertencia sobre los peligros que acechan en los rincones más oscuros del mundo, y de cómo la búsqueda de poder puede llevarnos por caminos peligrosos y destructivos. A través de su historia, la humanidad encontró la redención y la esperanza de una vida iluminada por la fe y la verdad.